Buenas. em, me escucho mi. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre un libro importante. Es, yo lo había comprado ya hace varios meses, lo empecé a leer, pero reconozco que es un libro muy como denso, tiene un vocabulario muy, o sea, no es muy fácil de leerlo a la primera leída. eh, Utilizar mucho el sistema 2 diría yo, que es lo que vamos a hablar ahora en el libro. Y pues me puse a investigar sobre el libro, como a mirar de qué trata, todos los puntos, y pues se los recomiendo muchísimo para leerlo. El mío, César. No, había un micrófono abierto, o hay varios, creo. Ah, ok. Bueno, el objetivo del libro, Pensar rápido, pensar despacio, es un libro de Daniel Kahneman. eh, es que uno sea consciente de las fallas que uno incurre a diario, ¿ya? Porque a veces creemos, o sea, nosotros siempre creemos que lo que nosotros hacemos es correcto y no es así. Obviamente uno actúa, toma decisiones, piensa, cree con lo que uno tiene. Y este libro lo enseña que uno debe abrir más sus, abrir más sus como por decirlo así, sus horizontes, o sea, tener unas gafas muy amplias y ver que no es solo lo que sabemos o lo que creemos, es todo, ¿ya? Entonces nosotros como seres humanos tendemos a equivocarnos bastante por eso, por no ser consciente de eso. El libro se divide en 5 partes. En el transcurso del tema vamos a ir hablando por parte, mencionando en qué consiste el capítulo, y pues ahí es donde yo quiero que hagamos como unos ejemplos para que veamos que de verdad no somos conscientes de las cosas que decimos, pensamos, actuamos, o, eh, o no es lo real, no es lo correcto, ¿ya? Eso. Este autor, él es judío, él se graduó allá en la Universidad de Jerusalén de psicólogo. Él en el 2002 fue el primer no economista distinguido con el Premio Nobel de Economía por su trabajo pionero a la hora de integrar descubrimientos de la psicología en las ciencias económicas, sobre todo en lo concerniente al juicio humano y a la toma de decisiones en entornos de incertidumbre, ya que el libro Pensar, Pensar rápido, pensar despacio es un libro de psicología, pero eh, también de economía, ¿ya? Por eso fue que se ganó el premio Nobel. Que no sé, quería saber si alguien se lo ha leído, si ya lo conoce o, o solo tiene los conceptos que hemos dado en el movimiento. Yo lo he estado Hola, leyendo. Cindy. Ah, Yo bueno, lo sí. escuché en audiolibro. ¿Cómo? Yo lo escuché en audiolibro. ¿Y qué te pareció? ¿El libro? Sí. Ah, súper interesante. Lo que sí es como decía, en un momento donde se torna un poco pesado, pero es buenísimo. Sí, yo pienso que ese libro para uno, o sea, si se lo dieran a uno como una materia, uno podría una materia solo de ese libro, o sea, para tratar de desglosar todos los conceptos que él tiene. Es bastante. ¿Quién más? Yo, Cindy, sí, he leído parte del libro, como dijiste, es bastante extenso, pero es muy interesante porque, bueno, parafraseando el libro, ese Ujú. sistema uno se trata de nuestra naturaleza emocional, ¿sí? Ah, Y el cerebro 2
es nuestra razón. Entonces, como a nosotros nos interesa tanto nuestra conducta, nuestras decisiones, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia. Y pues que ya el anciano Barminder, ¿cierto? Nos dio ese tema donde, bueno, empezamos a interesarnos por este libro, pues que eh, no recuerdo si es en el 90, en el 96, 92, que he dado este libro. Pero eso, o sea, en mi caso la mayor importancia que le encontré es eso, esa parte emocional, ¿sí? Compararla, contrastarla con la razón, pues porque está nuestra naturaleza humana ahí. Y, y bueno, de ahí hay muchísimo que hablar, bastante. Porque ejemplo, de ese sistema rápido, de las emociones, ¿cierto? Ese cerebro emocional. mm, Automático. surgen muchas cosas, ¿sí? Porque las emociones eh, son información, ¿sí? Cuando empezamos a estudiarla, nos damos cuenta que son un sistema de información, ¿cierto? Sí, Em, Entonces, bueno, ¿desde qué emoción yo vivo la vida? ¿Desde qué emoción vivo mi vida? ¿Sí? Porque desde ahí es donde voy a... Ahorita la ciencia nos dice que el 95% de nuestro cerebro definitivamente son emociones, nuestra conducta, y solamente ese 5% es la razón. Entonces, ahí vemos cómo necesitamos realmente un estado de conciencia así es. para cuestionarnos. Bueno, me estoy comportando ¿desde qué punto? ¿Desde lo emocional o realmente estoy en ese sistema 2 que requiere esfuerzo, ¿no? Y sobre todo mucha conciencia, muchos estados de atención. Sí, Bueno, quería aportarte eso. haciendo como un poco, eh, aportando lo que tú estás diciendo, o sea, para mí fue como inevitable enseguida irme a la naturaleza humana y, em, y, cómo es que, y compararlo, por ejemplo, yo enseguida me fui, bueno, el cerebro rápido es como la naturaleza inferior, las pasiones bajas, y, eh, y el cerebro, el sistema 2 que es más de razón, yo pensaba que era como la mezcla de la naturaleza superior, ¿ya? Entre la voluntad y el conocimiento. O sea, es como haciendo comparaciones, eso no nadie lo ha dicho. También en la parte de la medicina yo también miraba como que tratándolo de comparar con el sistema simpático y parasimpático, o sea, haciendo así como enlaces, ¿ya? Para saber cómo nuestro organismo funciona. ¿Alguien más quería decir sobre, tenía algún, Sí, sí, dime César? bueno, yo no lo escuché completo, solamente la primera parte porque de verdad sí es mucha info y no me da para concentrarme con tantas cosas, pero sí sé que toda la tesis de él se basa en los sesgos y en el por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y él al principio se enfoca mucho en el aspecto económico, pero él se da cuenta que como nuestro cerebro es utilitarista, la parte económica del cerebro, digamos, se transpola a todas las áreas de la vida. Entonces, que eso es algo que se ve muy fácil en la parte económica, pero en verdad se traslada a todos los campos y que básicamente nuestra naturaleza está llena de sesgos. Y una de las cosas que él habla es de que los sesgos son intrínsecos al humano y que eso nadie se puede quitar eso. Entonces, Sí. eso. O sea, sí, a la final esto es simplemente que uno ser más consciente. Y ya yo, en mi opinión personal, en mi opinión es como que ya no como tragar las cosas enteras, ¿sí me entiendes? Sino detenerse un poco y analizar para así disminuir
la cantidad de errores que uno pueda cometer. Bueno, bueno, como les decía antes, el, el libro se divide en 5 partes. Entonces vamos a empezar parte por parte. La primera parte habla de 2 sistemas. O sea, es lo que, y es en lo que se va a avanzar en todo el libro. Entonces es como que él explica que nuestro cerebro se divide en 2, en un sistema 1 y un sistema 2. Que el sistema 1 es automático, manual, es automático, rápido, inconsciente, hace las cosas sin esfuerzo, ¿ya? Y el sistema 2 es ya más manual, más pausado, más consciente y requiere más esfuerzo, ¿ya? En el sistema 2 nosotros gastamos más energía. Que el sistema 2 sea así y el sistema 1 sea así no quiere decir que no deba existir uno o que debamos usar siempre el otro. Ese no es el punto. El sistema 2, o sea, el sistema 2 es de aquella parte, como decía Sandrita, de la razón y el autocontrol. El sistema 1 es la parte más emocional, ¿ya? Con el sistema 1 nosotros podemos hacer, o sea, por ejemplo, cepillarnos los dientes, que es algo tan automático que hacemos, eh, completar 2 más 2, completar de tal palo, tal astilla, o sea, son esas actividades súper cotidianas que no tienen como repercusiones importantes, ¿ya? Porque el sistema 2 no es que sea práctico utilizarlo siempre, o sea, esa no es la idea. La idea es que cuando utilizar el sistema 2, cuando el coste del error sea elevado y cuando la probabilidad de errar sea elevada. Por ejemplo, si yo tengo un examen académico eh, de tal tema o de tal materia, pues obviamente tengo que esforzarme, gastar energía, ponerme con mi sistema 2, analizar, aprender, a interiorizar el tema, ¿ya? Porque dependo de ganar ese examen para continuar con mi parte profesional. Pero para ir al trabajo, pedir un carro, montarme, llegar, o sea, no necesito el sistema 2, ¿ya? Esas son como cosas cotidianas que yo voy haciendo. O para reconocer la cara de un rostro familiar, o para reconocerlos, para saber quién es tal persona. O sea, es como ese, ese punto. Por ejemplo, esta es una actividad, ¿quién la quiere hacer? ¿Quién se anima? A ver, Lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer de arriba a abajo ambas columnas, ¿ya? Y entonces tú vas a decir, por ejemplo, ambas columnas, tú vas a decir si está en mayúscula o en minúscula, ¿ya? Y después las vuelves a decir las 2 columnas si está a la izquierda o a la derecha. O sea, no es dónde está, sino lo que dice el texto. ¿Sí ¿cómo así? Vamos a leerlo. Sí, yo no entendí tampoco. Bueno, vale. Su primera tarea es recorrer de arriba a abajo ambas columnas, diciendo si cada palabra está impresa en minúscula o en mayúscula. Cuando haya terminado, vuelve a recorrer las 2 columnas diciendo o diciéndose a sí mismo si cada palabra está a la izquierda o a la derecha del centro. Pronuncie la palabra izquierda o derecha. ¿Ya? Entonces, o sea, bueno, yo lo hice y la verdad es que uno se puede equivocar, porque uno a veces quiere hacer las cosas en automático. Entonces, primero, ¿qué quieres hacer primero, César? ¿De izquierda a derecha o minúscula o mayúscula? Creo que más fácil es de izquierda a derecha.
O sea, es decir, si cada palabra está a la izquierda o cada palabra está a la derecha, Exactamente. pero ya va. ¿Y qué digo? ¿La palabra que está escrita o qué? No entiendo. O sea, tienes que decir, bueno, yo lo hice así, yo le dije, bueno, si estaba a la izquierda o estaba a la derecha, no lo que está escrito. Porque que eso es lo que es, si no te equivocas y dice que está otra vez a la izquierda, ¿sí me entiendes? No, Por la ejemplo, primera es para decir si es mayúscula o minúscula. Ujú. Y la segunda es para ver si está a la izquierda o a la derecha. pero Eso es lo que entiendo yo. hay que hacer, es que mira, yo hice el ejercicio y cuando tú lo haces los Ah, dos, cuando coincide en la, por ejemplo, voy a hacer la izquierda y el de la izquierda y la derecha. O sea, voy a decirlo donde está, si está a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Entonces, la primera palabra izquierda está en la izquierda, está en mi izquierda. Bueno, está al revés. Sí coincide, sí, sí me. Por ejemplo, la A segunda ver, está a la derecha, aunque dice izquierda. Mejor digas un ejemplo y para que vean, porque, o sea, sí es, o sea, tiene que decir mayúscula, minúscula, Sí, minúscula, mayúscula, así, ¿no? Y es después decir, ya, tú tienes que poner o sí, sea, decir si es minúscula o mayúscula sin importar la palabra que estás leyendo. Por ejemplo, en Exactamente. izquierda, en izquierda yo digo mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, ¿ya? Leyendo la Claro, primera exacto. columna y luego lees la segunda seguí. columna. Sí, pero tú tienes que hacer los dos con los dos ejercicios. Porque para mí fue más fácil cuando trataba del mismo tema, ¿no? ah, Sí, claro, ahí está el asunto. Ujú. Pero sí que César hace el ejercicio a ver cómo te va. ¿cómo es? A ver cómo Entonces, te va. mayúscula y a la izquierda, no. Sería en este No, caso. No, solo una cosa primero. una, Ah, una primera. Solo si es ok. mayúscula o minúscula y después volvés a leer, pero ahí Si, decís la posición. si es Ah, izquierda, ya. Primero la primera columna y luego la segunda, ¿no? sí. Sí, Ah, claro, las dos, pero primeramente si es mayúscula o minúscula y la segunda vez dónde está ubicado. pero no entiendo esa parte de la segunda vez. ¿Cuándo es la segunda vez o qué? O sea, no enti- O sea, las primero dos, se lee la primera columna izquierda y luego la columna derecha. ¿O qué? por ejemplo, yo voy a hacer la primera columna. Yo digo que está izquierda, Ujú. derecha, está izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, derecha. Ahí dije las dos columnas, diciendo en dónde estaba, si estaba a la izquierda, estaba a la derecha. Entonces después tienes que decirlo si está en mayúscula o minúscula. Entonces, la palabra izquierda, la primera está en mayúscula. Entonces digo mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Pero entonces ya en eso se te viene la parte difícil cuando va la otra porque tengo que decir que está en minúscula cuando estoy leyendo mayúscula, ¿sí me entiendes? Está minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, no, mayúscula, minúscula, ¿viste? Uno se confunde. Si no está concentrado, se confunde. Ah, ok, ya entendí. Entonces, izquierda sería izquierda, ¿no? Sí, Izquierda, sí, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda. Luego, ¿qué era? Si es mayúscula o minúscula, pero la derecha no. las dos, Entonces, tienes que las dos. entonces mayúscula, minúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Luego en la derecha sería mayúscula derecha, era, ¿no? Mayúscula derecha, minúscula derecha, minúscula derecha, mayúscula derecha, mayúscula derecha, minúscula derecha, minúscula derecha, mayúscula derecha. Y luego minúscula, minúscula, mayúscula, ya, mayúscula, minúscula, 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 mayúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, 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 mayúscula y minúscula, no, mayúscula, minúscula. eh, A ver, No, eh, perdí. sí, no. bueno, ese era un ejercicio para activar un poco el sistema 2.
Es difícil, sí. Sobre todo la de la derecha. Ni siquiera podíamos seguir la lectura porque no sabíamos por dónde iba. Muy gracioso. Sí, 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 ese es el punto también. Yo Na- corregí si va bien porque no sé por Nadie sabía si estaba diciendo bien o no. dónde. Exacto, no podíamos jugar. Bueno, Sí, así es. tienes otro voluntario. Voy a poner otro ejercicio. Pero no lo voy a pasar hasta que me digan quién sigue. Ahí viene otro ejercicio, pero este es más fácil. Está bueno para ser jurado de esto. Este es un efecto de ilusión. Entonces yo quiero que me digan si las dos líneas tienen, cuál es la más larga y cuál es la más corta. Las paralelas. Igual, Del mismo son, tamaño. parece que son iguales. Sí, pero hay que reconocer que la ilusión de tener las otras líneas hacia adentro y hacia afuera da la impresión que la primera es corta, ¿cierto? Totalmente. O sea, Sí, sí. solamente querían que vieran, no era tan difícil. Por ejemplo, este es algo que, bueno, el libro y el capítulo trata de muchas cosas, pero hay cosas que me llamaban más la atención que otras. Y este es algo, la facilidad cognitiva, que lo usa mucho la política, el marketing, las redes, o sea, y sobre todo el del marketing, el de los supermercados, o sea, de las cosas que te quieren vender, los mensajes de publicidad. Y entonces dice que toda experiencia repetida, exposición clara, idea primada y buen humor, eso hace que te resulte familiar, que te parezca verdad, que te parezca buena y que te resulte fácil, ¿ya? Y es cuando la gente tiende a tomar como, o sea, esas impulsiones, por ejemplo, de comprar, de tener o de comer algo que no debe, ¿sí ¿ya? Se aprovechan de eso, ¿ya? También hablaba que aprovechan de mostrar como la publicidad cuando tú te sientes cansado, cuando has utilizado mucho el sistema 2 y estás cansado, porque cuando tenemos el sistema 2 cansado, tendemos a, ahí decía el libro y me impresionó porque decía, podemos utilizar un lenguaje sexista, comer algo que no querramos, o sea, que de pronto siendo muy consciente y muy autocontrolado no lo comiéramos. Eh, Decir cosas que no es y comprar, ¿ya? Comprar cosas que no de pronto de verdad no sean tan necesarias. Sandy, Dime. vos sabés que algo a mí me pareció muy revelador, es el hecho de, Elena White habla de la fuerza de voluntad. Y para usar el sistema 2, siempre necesitas la fuerza de voluntad. Sí. Por ejemplo, para hacer ejercicio físico, yo necesito mucha fuerza de voluntad. Si fuera por mí, estaría sentado, no haría nada. Haría economía, como dijo César. Entonces, yo sé que en mi cuerpo, en mi mente, o no cómo funciona mi cuerpo, hay un horario en el que yo tengo menos fuerza de voluntad, o estoy más cansado. Y si yo dejo el ejercicio físico, por ejemplo, para la noche, que estoy más cansado, tiendo a procrastinar. Y la procrastinación, nosotros llamamos procrastinación, pero podríamos llamarle tentación, porque estamos haciendo algo que en realidad no quisiéramos hacer, porque quisiera hacer ejercicio y no estar mirando YouTube. Entonces, es como entender que la fuerza de voluntad es limitada durante el día, el SEMA 2 no, yo tengo que saber en qué horario colocarlo y para saber cómo sea eficiente para mi día. Sí, sí, se entendió. Sí, así es. Así es. Parece que el marketing se aprovecha, ¿ya? De cuando las personas tienen el sistema 2 más agotado. Entonces, la parte 2 habla de las heurísticas y sesgos, ¿ya? Habla del efecto halo,
el efecto halo es como inferir cualidades de una persona en base a lo que primero perciben, ¿ya? Entonces, es como ese efecto, ¿qué ejemplo podemos tener ahí? Como por ejemplo, el primer día de la universidad de alguien o el primer día de trabajo, que tú quieres ir bien arreglado, que tú quieres dar una buena impresión, que eh, sobre todo eso, o sea, yo lo veo como en eso. O sea, por ejemplo, y eso una vez me lo dijo un doctor, tú tienes que, o sea, tú tienes que dar una buena impresión, porque si uno le va bien de pronto al principio y puede hacer que No no sea solamente, así. ¿Ah? ¿Quién habló? yo iba a comentar una experiencia personal. Sí. Cuando contrataron por primera vez a mi esposo, le hicieron un reportaje en el diario y entonces lo titularon Ladrillos para la casa de mis padres. Y a mí realmente me impactó y yo dije, qué muchacho más divino, porque esto realmente habla de sus prioridades en lugar de ir a comprarse cualquier cosa ostentosa para él, lo que sea, piensa en sus padres. Y fue una de las razones prioritarias, diría prácticamente, de que yo me enamorara de él. Le puse un halo, que después descubrí que no tenía, pero bueno, Sí. así fue. Pues sí, yo creo que eso también aplica para el enamoramiento porque uno, o sea, tiene una impresión que uno no mira como más allá, ¿cierto? O sea, lo que hay es lo que tienes. Uno le pone lo que cree sin ver realmente la realidad, valga la redundancia. Sí, es cierto. Por ejemplo, eh, bueno, continuando, la heurística del afecto. Eh, yo busqué la palabra heurística, ¿qué significa? Y es como técnica de indagación o de descubrimiento, algo así, o sea, perteneciente o algo. Entonces, la heurística del afecto eh, trata de como sustituir lo que siento por lo que pienso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la niña que era su primer día de clase y que estaba nerviosa porque quería dar una buena impresión de que no pensaran que ella era tonta o algo. O sea, no se le dio tanta importancia a lo que ella sentía, que era que estaba nerviosa por su primer día de clase, sino a lo, o sea, que ella se enfocara en lo que, eh, o sea, de lo que, o sea, en sus pensamientos de que, o sea, qué estarán pensando los demás de mí. O sea, sí podré encajar, o sea, sí me aceptarán, o sea, no sé si me hago entender o si alguien me quiere ayudar, pero eso fue lo que yo entendí. Mira, yo aquí busqué así rápido en Google y dice que la heurística del afecto es un atajo mental, o sea, un sesgo que consiste en tomar decisiones basándose en las emociones en lugar de información concreta. Más o menos lo que estabas diciendo. Sí. Otro punto es ley de los pequeños números. Entonces, ese es como otro sesgo, otro error que hacemos es que, por ejemplo, a veces presentamos un primer examen y lo perdemos y ya la gente dice, no, ella o sea, en sí o sea, lanzan juicio y dice que le va mal, por ejemplo, y uno no sabe cómo va y puede irle muy bien en el resto del examen del resto del semestre ya. Pero como le fue en el primero, en sí el juicio que lanzan es del, de la primera, o sea, estadísticamente uno que pierda un examen de 20 que haga en periodo escolar no es que esté mal, ¿ya? Pero lo malo es que perdiste el primer examen. Por ejemplo, eso a mí me pasó en la vida real.
también el libro usa muchas estadísticas de tumores, cánceres y eso. Después viene el sesgo de confirmación. Y este sesgo de confirmación, ese ya lo habíamos tenido como más claro, ese sí lo recuerdo yo, fue como fácil de entender, de que, por ejemplo, que a ti te digan, busquen por qué, te hagan la pregunta, ¿la azúcar es buena o mala para la salud? Y entonces tú venga y buscas por qué el azúcar es mala, ¿sí me entiendes? O sea, tú vas a buscar, a confirmar lo que tú ya crees. Y no pones una pregunta, de pronto cambias la pregunta de hacerla más neutra y preguntar cuáles son los beneficios y prejuicios del azúcar, ¿ya? Ese sesgo de confirmación, yo sí recuerdo que lo han dado en los temas del anciano Parmín y eso. O sea, por ejemplo, que uno busca, por ejemplo, en los temas del aborto, el LGBTQ, todo eso, o sea, la gente busca información para confirmar lo que ya crees. O sea, no buscan, o cosas, por ejemplo, si tú pones ahí gobierno de Petro que ha hecho mal, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente te van a parecer todas las cosas malas que han hecho, pero la gente muy Sí, poco se pone a buscar los proyectos y las cosas que no son tan visibles, que no lo ponen tanto en los medios, que ha hecho Petro y que han sido buenas. ¿Qué yo iba a pensaba decir? que sí, que el tema del sesgo de confirmación, lo que es el algoritmo también ayuda a eso, porque está diseñado para que vos veas aquello que te cae bien, que te guste, que te mantenga más tiempo en la pantalla. Entonces te va a confirmar todo el tiempo tus ideas y polariza. Eso, también. Sí, O porque pasa mucho. es Ah, para dale. confirmar lo que tú ya crees. O sea, tú vas a buscar es para confirmar, más no para investigar en realidad. Pasa mucho también con los teóricos de conspiración, ¿no? Si alguien cree en la Tierra plana, no buscan teorías de la Tierra plana, no. Lo que buscan es por qué la Tierra no puede ser redonda. O sea, como que en lugar de hacer la búsqueda rápida de por qué la Tierra es plana, lo que hacen es como lo contrario a veces. Buscan por qué la Tierra no puede ser redonda. Entonces buscan como razones del por qué eso no puede ser. Y así entonces se confirman en su teoría, en su cosa, de que no, es que la Tierra tiene que ser plana por esto. Ya. Exactamente. Se intenta reforzar lo que ya piensan en vez de comprobar de una forma objetiva si lo que piensan es verdadero o falso. O sea, y uno tiene que ser muy cauteloso en eso, ¿ya? Cuando uno está buscando una información. Cindy, Dime. hace poco tuve una experiencia así. Conozco una compañera, bueno, ella es psicóloga y ella es provida, ¿no? Entonces publicó de que la violencia basada en género no existía y puso ahí dos casos de mujeres, una que atacó al esposo, otra abusó a un niño, según decía pues ahí la noticia, ¿no? Pero pues no es una fuente así de información confiable tampoco, ¿no? Y se basaba en esas dos noticias para confirmar sus propias creencias de que la violencia de género, basada en género no existe y, y pues ahí yo voy a ver, ¿no? Ese sesgo, ya buscando confirmar lo que está muy, muy arraigado en su creencia, porque es un protestante. Entonces, sí, cómo hace daño esto, ¿no? Porque, o sea, no quiso ver las estadísticas, o sea, las noticias que salen en fuentes confiables, ¿no? El día a día que pues estamos inundados tristemente de ese tipo de noticias.
cómo realmente son las mujeres las vulnerables. No estamos hablando de que los hombres sean los vulnerables, no son las mujeres, pero pues ella insiste en que no, mira, o sea, es parejo, ¿sí? Entonces, este sesgo de confirmación es realmente bien peligroso, ¿no? Sí, No cuestiona. eso sí es cierto. Por ejemplo, para mí es impresionante, pero muchas personas celebraban la victoria de Trump y uno queda como que, y ellos obviamente, o sea, no sé ni por qué lo celebran, la verdad. O sea, pero tendrán y buscan y publican información sobre lo que ellos creen y no miran un poquito más allá. La heurística de disponibilidad es o sea, o sea, es como la disponibilidad de la información que tenemos, la posibilidad de sustituir una pregunta difícil por una más sencilla, ¿ya? Que era lo que, por ejemplo, en el caso del azúcar que le puse, era como de cambiar el interrogante que le hace, eh, o sea, no buscar por qué el azúcar es mala, sino cambiar beneficio y prejuicio del azúcar, algo así, investigar. La heurística de representatividad es aquella que inferir un evento B partiendo de un estereotipo A. Por ejemplo, eh, creer, o sea, una persona hizo como algo destacado, una presentación o algo, y entonces decir, claro, yo sí decía, usas lente y tienes bracket, parece que eres inteligente, algo así, si me entiendes. O, por ejemplo, todos esos estereotipos que le tienen a las mujeres como que si no se arreglan o si son muy arregladas, muy bonitas, llamativas, no son inteligentes, ¿ya? O sea, infieren una cosa por un estereotipo. Y el efecto ancla es inferir un atributo cuantitativo o cualitativo en base al primer dato obtenido del mismo, ¿ya? Por ejemplo, eh, eso, yo cuando vi el ejemplo, yo dije, sí, eso pasa mucho. A veces uno, por ejemplo, mi mamá me dice, eh, no sé, ahora se me quiero los ejemplos. Por ejemplo, la gente dice y la gente cree que obviamente la carne es proteína de alto valor biológico, o sea, es buena proteína, ¿ya? Ese es como un conocimiento básico que todo el mundo tiene, ¿ya? Entonces, no, mentira, ese ejemplo no cabe ahí. Bueno, estaba el ejemplo de la mamá que le dice a la hija que cree que el receso va a demorar 1 hora, ¿ya? Que va a tener un descanso de 1 hora en el colegio. Y la hija cree que de pronto no creo que sea 1 hora, pero sí media hora. Pero en realidad el receso era de 15 minutos. Entonces la hija partió, infirió un atributo que el recreo iba a ser de media hora porque a partir de lo que le dijo la mamá, que era de 1 hora, pero en realidad el receso fue de 15 minutos y no alcanzó a comer porque perdió mucho tiempo hablando. No sé si me hice entender. ¿Me entendieron? No muy bien. O sea, el efecto ancla es, por ejemplo, inferir un atributo cuantitativo o cualitativo en base a datos obtenidos del mismo. Entonces, el primer dato fue que tu mamá te dijo que la merienda, el recreo iba a demorar 1 hora. Ese fue el dato que ella te dio porque era la primera vez que ibas a ese colegio. Entonces tú
dice, no, no creo que demore 1 hora, debe demorar como media hora. O sea, tú inferiste un dato cuantitativo del tiempo del recreo por lo que te dijo tu mamá, ¿ya? Que sería como el primer dato que recibiste sobre ese tema de la duración del recreo. Pero en realidad demoró 15 por hacer eso y no de pronto investigar y preguntar o cerciorarte, inferiste que iba a ser de media hora, duraste 15 minutos hablando con tus amigos y no tuviste tiempo de comer porque el recreo en realidad demora solo 15 minutos. Sí, es como recuerdo algo de lo que leí de eso, es como que el primer dato que te dan sobre un asunto es como tu punto de referencia y que tú salgas de ese punto de referencia es difícil. Entonces, eh, sí, comparaba cifras, por ejemplo, de cuando nosotros miramos una noticia sobre el número de muertes de mujeres o de personas afrodescendientes o bueno, ese primer acercamiento a ese dato que tenemos nos da un punto de referencia y entonces nos movemos respecto a ese dato, ¿no? Por eso ¿Concuerdas? ese es como el ejemplo con la carne, porque es que siempre el primer dato de referencia que nos dan es que la proteína animal es la proteína de alto valor biológico. Entonces, cuando tú le quieres explicar a alguien que no, que tú puedes obtener proteína, que mezclas tales cosas, que hay otra fuente y todo eso, la gente fácilmente no acepta eso. ¿Entendiste? ¿No me entendieron? Sí, Ya un poco más claro. sí, Gracias. o sea, es como que te quedas con la primera referencia que te dan y haces un mal cálculo. Exactamente, o sea, y te ancla, o sea, es como el efecto, o sea, es como un anclaje, como dices el título. Bueno, de eso se trata la parte 2. La parte 3 habla del exceso de confianza, así se llama el capítulo. Entonces las personas sobreestimamos el conocimiento que tenemos sobre el mundo y a la par sobreestimamos el papel del azar. Recopilamos datos del pasado, los moldeamos en base a nuestras vivencias, creencias y sentimientos. Para colmo, intentamos hacer predicciones del futuro mediante nuestra intuición, ¿ya? Eso es a base de lo que nosotros pensamos que es, ¿ya? Entonces, este exceso de confianza tiene varias como puntuaciones. Está el sesgo de retrospección idílica, que tendemos a valorar el pasado mejor que de lo que era, ¿ya? Es como eh, cuando en una relación de noviazgo, o sea, cuando tú rompes una relación, tú para ti es más fácil recordar las cosas buenas, es lo que más se te queda grabado que las situaciones no buenas, ¿ya? Y entonces tú dices, ay, pero estaba bien allá, o sea, comienzas como a idealizar el pasado, que no es así. O cuando estás en un lugar u otro, ya. Por ejemplo, a mí me pasa que yo digo, ay, yo extraño Bogotá, no sé qué, hacía esto, hacía lo otro. Pero después también me puse a pensar, pero bueno, ¿y por qué fue que yo me vine? O sea, tratar de recordar cómo me sentía también cuando estaba en Bogotá. Porque no todo era, ¿sí me hago entender? Yo pensaba en que nunca pasó en realidad. Exacto. Y Por también las ejemplo, películas te ponen personajes de el pasado, Spider-Man antiguos, para crear una nostalgia, o personajes del pasado, y esa nostalgia crea una emoción que vende. sí, o por ejemplo, ahora tienden mucho a comparar esta generación a generaciones de nosotros cuando éramos niños, ¿ya? Entonces, no, antes era mejor, antes no sé qué, había más respeto, ¿ya? Pero
O sea, porque solo recuerdan como las cosas como positivas y los recuerdos bonitos o algo así. Antes duraban los matrimonios. Ah, Cuando dicen antes duraban los matrimonios. total, y era porque me eres aguantaba. Trabajo, no está con mi celular. No da. No, para conectarse. No, ¿por qué? Pero ahí salía. Ah, ¿qué es lo que me mostrabas tú? Y ya son las 4 y ya me tengo que ir. ¿Hay Ah, el micrófono prendido? sí, Y todavía no lo he podido iniciar. bueno. Ya está sufriendo. Santiago lo hizo. Y el resto. Está el efecto Exacto. Anita, Tiene, todavía no tiene. Ana, Cindy, no sé si tú estás como anfitriona porque no me deja silenciar los micrófonos que se abren. No se te oye, tienes el micrófono apagado, Cindy. fui a silenciar a Leana y no pude silenciar yo. Bueno, yo creo que ya no se escucha. Está el efecto manada, que ese es con la tendencia a dejarse arrastrar por el comportamiento de las masas, ¿ya? Que lo haga todo el mundo no quiere decir que sea lo correcto para ciertas circunstancias. Por ejemplo, un ejemplo de eso, yo me recuerdo tanto cuando la pandemia, cuando inició el COVID, que la gente estaba como loca comprando y hicieron fue como empeorar la situación porque lo que hicieron fue como agotar y no hubo como equidad en las ventas y todo eso, en distribuir los alimentos, papel higiénico, todo eso. Ese es como un ejemplo del efecto manada. O por ejemplo, cuando hay un caso, yo me imagino, eso es como cuando la gente está protestando o haciendo algo por algo que contra una persona trans o algo así, y porque la mayoría piensa que eso está mal y están atacando, o sea, ir y hacer eso, ¿ya? Está el sesgo del optimismo, que es la tendencia a sobrevalorar los beneficios e infravalorar los costes. Eso sí es como más sencillo, eso a veces nosotros podemos tomar decisiones siendo como muy optimistas. Ese yo creo que no necesita ejemplo o no sé si alguien quiera decir algo sobre ese, ¿no? Sería como Yo el creo, positivismo tóxico, que ahora también escuché, algo así. Es diferente. sí, yo creo que tiene que ver con eso también, pero estaba Sí, pensando en como esa cultura religiosa de las personas que son cristianas o pertenecen a alguna religión, asumen que no les pasa nada malo porque Dios los cuida. Estaba pensando como en ese sesgo que desconoce también el carácter de Dios, pero que sí está muy arraigado en muchas religiones. yo hoy conocí una señora que vino a visitarme. Entonces yo como tenía el suéter del ministerio puesto, y me dijo, ¿y vas a una iglesia? Yo le dije, no, yo soy adventista. Y ella terminó de responder del séptimo día, y yo, sí, sí. Ah, yo también, yo soy cristiana, no es adventista, yo soy cristiana y tal. Y bueno, entonces ahí supimos que como la religión de cada una. Entonces ella dijo,
no, y yo soy diabética, y me contó la historia de cómo empezó su diabetes, que la tenía alta, y que ella caminaba 5 kilómetros todos los días y tal, que se cayó y se partió las rodillas, los meniscos y tal, los ligamentos, y entonces que ella no puede caminar mucho y eso, y que se ha engordado otra vez, y yo le dije, mira, pero, yo le dije, puedes hacer ejercicio de fuerza, y le intenté explicar el efecto metabólico que tenía hacer el ejercicio de fuerza a construir músculo, que le iba a disminuir la resistencia a la insulina, mejorar los valores y todo eso, las complicaciones. Y entonces me quedo viendo como que, ay, no, no, yo tengo fe que Dios me va a sanar, no sé qué, yo, ay, no. Yo no dije más nada. Que es lo que está diciendo, o sea, tiene un optimismo que Dios me, o sea, creen que Dios lo va a salvar, pero no hacen como su parte ya. Así es. Está la ilusión de validar. Dime, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, no, pensé que todavía había espacio. Qué pena ahí que te interrumpí. No, sino que recordé también cuando alguien hace uso de la tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces creen que eso es dinero que el banco les regala, ¿ya? Entonces ellos, no, pero es que tengo que un crédito por, mira, 12 millones, sí, bueno. Entonces yo con eso, no sé, me gasto un carrito, dicen así. Eso no es nada. Yo sé que me va a ir bien. Se lo gastaron. ¿Y qué pasó? Pasó algo que no esperaba. Yo no sé, redujeron sus ingresos. Quedó endeudado con el banco, quedó sin plata, quedó sin ingresos. Entonces, la gente también actúa mucho así. No, todo va a ir bien. En la economía me está yendo bien. Así que no, yo voy a pasar esa tarjeta y ya. Total. Está la ilusión de la validez, que es la tendencia a sobreestimar la capacidad de predicción solo por saber más. ¿Ya? Por ejemplo, los políticos que creen que porque tienen un cargo alto, porque tienen una maestría en tal cosa, eh, no creen o sea, subestiman lo que dicen los científicos del calentamiento. O sea, por ejemplo, lo que pasó en Valencia, la inundación que hubo ya, sobreestimaron lo que los científicos habían dicho. De pronto por estar en un rango, por estar en un nivel, eso puede ser la ilusión de validez. El sesgo del resultado es la tendencia a juzgar la actuación de una persona en base al resultado de la misma. Por ejemplo, yo aquí cuando leí ese parte y yo me imaginaba como la situación de Petro, ya con tantas cosas que hablan y dicen y tantas cosas que han hecho mal, pues la gente cree que todo es mal. Y pues yo creo que no todo es malo. No sé qué piensan ahí en el sesgo de resultado. O también puede pasar a la inversa. Por ejemplo, ven las estadísticas, o sea, es que hablando sobre el tema de Biden todavía, sabes que Estados Unidos tiene una de las inflaciones más bajas de la historia y Estados Unidos hoy en día tiene una de las tasas de criminalidad más bajas también de su historia. Pero luego llega Trump y les dicen, no sé, hoy estamos, vean, vayan y compren al mercado, cuánto les sale hoy, compárenlo cuando yo estaba de presidente y tal. Y la gente dice como que, ay, no, sí. Es verdad, y no sé, a veces yo creo que porque tú pusiste el tema de Petro, y entonces, ok, eso es como la parte como que la gente le quiere ver algo negativo a Petro, por decirlo así, pero también puede pasar al contrario, y es que ves cosas positivas durante un gobierno que realmente fue malo. Por ejemplo, el caso de Trump. Trump en 2019 llega la crisis del COVID-19, murieron un montón de personas y la inflación una de las más altas de la historia. Y todavía la gente cree que el gobierno de él fue bueno, ¿ya? Y dicen que el gobierno de Biden fue un gobierno malo, cuando en verdad bajó la tasa de inflación, tiene una de las tasas de empleo más altas, pero no sé,
todavía no lo ven como un buen resultado. Así es verdad. Y yo creo que en todo ese tema, por ejemplo, en lo que estamos hablando de la política y eso, también influye la ilusión del control, que es la tendencia a infravalorar el impacto de los eventos externos, creyendo que uno puede influir en los factores que no tiene bajo control, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decir que de pronto lo que hace Trump, o sea, creer que las cosas no son, o sea, la gente infravalora lo que pasa con el cambio climático y cree que no va a haber mayor repercusiones en la economía o en las cosas. Y mira que, por ejemplo, lo que pasó en Valencia fue terrible. O sea, no sé si han visto esa noticia, las pérdidas, las muertes, de pronto infravaloraron eso. Y hay cosas que nosotros no tenemos el control y que tenemos que prepararnos por si pasa un panorama o por si pasa otro. O sea, uno siempre debe tener como un concepto amplio de las cosas que pueden pasar. O sea, no solamente creer que uno puede tener todo bajo control o como lo que tú decías, gastar y gastar y gastar y porque crees que tienes todo bajo control, porque tienes un empleo, porque ganas bien, pero pasó algo más adelante y ya no tienes el empleo. Entonces hay cosas externas que se nos salen de nuestro control otra vez. El sesgo de omisión es creer que no actuar es siempre menos pernicioso que actuar, ¿ya? Eso también pasa mucho en la política, por ejemplo, para mí fue fácil como ver en la parte como la parte médica que a veces uno dice, no, hombre, no le voy a poner tal cosa a tal paciente, mejor no voy. Y, y uno no está bien preparado o es mejor preguntar, ¿será que le pongo o no le pongo un medicamento a tal paciente? Porque por omitir algo, de pronto las cosas no evolucionen como queremos del paciente. No sé si a alguien se le ocurre otro ejemplo de sesgo de omisión. A mí, Ese, ¿sí? eh, bueno, tengo varios, pero pensaba, por ejemplo, en que yo siempre les hablo del tema de abusos, de cualquier tipo de abuso. El omitir, pues nos pone de un lado, ¿sí? Uno piensa que porque no hago nada, entonces pues yo no me involucro y no pasa nada, pues no hice nada. Pero cuando uno no hace nada, realmente está tomando una decisión, porque está poniéndose de un lado, ¿sí? Del lado del abusador. Que si yo omito hacer mi labor, digamos, en el ejercicio profesional, de denunciar a un abusador y no lo hago, si lo omito, pues sí estoy haciendo algo, estoy permitiendo que ese abusador siga actuando. Claro. Pero no sé si tiene que ver con eso, solo pensé en eso. Sí, o por ejemplo, nosotros que defendemos como la parte del feminismo radical, uno a veces, uno va como en un proceso de cambio y va como aceptando, va reconociendo que es lo correcto, que no es lo correcto, va haciendo cambios en su apariencia, va haciendo cambios en su forma de actuar, de pensar y eso. Pero a veces hay situaciones en que está en una reunión familiar o algo y están hablando, o sea, es como un ejemplo y uno se omite de decir tal cosa como eh, para no causar como rechazo y de pronto la gente cree que uno está de acuerdo con lo que ellos están diciendo y es algo que no es correcto. O sea, hay un error ahí porque, no sé, fue como colocar un ejemplo cuando uno omite o evita decir cosas o lo que piensa, aunque uno también tiene que tener prudencia, no sé. O cuando uno tiene que defender una postura y no la defiende, no, la omite y entonces eso queda como,
También está el efecto espectador, que es como más o menos similar, que es la tendencia a no intervenir cuando hay más gente que puede hacerlo. Cuando, por ejemplo, lo que puede pasar en un trabajo en equipo, que, que si nos organizamos y queremos formar un campal o algo, y, y entonces no, nos confiamos, no, Yesenia seguro hace tal cosa, y nos vamos confiando y no intervenimos y no hacemos porque estamos creyendo que la otra persona lo va a hacer. A veces uno no puede como suponer que las cosas, uno tiene que tener una buena comunicación y decir, Yesenia, tú vas a hacer tal cosa, yo hago tal cosa, como para ir dejando las cosas claras. Ese puede ser como un ejemplo, ¿no? Y está el sesgo de retrospección, que es la pérdida de la capacidad para recordar estados pasados de conocimiento. ¿Ya? Entonces, eso también va relacionado como con lo que hablábamos, que todo pasado era mejor, lo que decía Matías al cuadrado, que todo pasado era mejor, que los matrimonios antes sí duraban, ¿ya? O algo así. O sea, las personas a veces, por ejemplo, cambian de postura o cambian de opinión, pero no recuerdan qué pensaban o qué sabían antes, o sea, se les va como olvidando. Yo también, cuando leí sobre el sesgo de retrospección, me imaginé que nosotros hemos dado tantos temas en el movimiento que a veces uno tiene que recordar y repasar temas pasados porque uno se le olvida. Y entonces, como para seguir avanzando, tienes que tener bien claro lo anterior. No sé si alguien tiene un ejemplo en eso. Bueno, ¿están ahí? Sí. Sí, sí. Ah, Sí, estamos con efecto espectador. bueno, está bien. Bueno, la cuarta parte del libro. Ya estas partes son como más cortas. Eh, por ejemplo, la cuarta parte del libro habla de las elecciones, ¿ya? Entonces, ellos hablan que las pérdidas, y aquí es como un poco más de economía. Las pérdidas tienen más carga psicológica que las ganancias, ¿ya? Entonces, él pone un ejemplo de, de una apuesta. Por ejemplo, si dijéramos que vamos a apostar $100 a cara y sello, entonces que si sacas sello gana 100, si sacas cara pierde 100, la mayoría de las personas tendería a decir que no, porque, o sea, perder $100 repercute más psicológicamente que ganar $100, ¿ya? No sé si hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Él también menciona, por eso que ahí le trae como la grafiquita, que hay más, o sea, es más lo que uno pierde que lo que, o sea, en el sentido psicológico, que a veces uno no. Y también hay que tener en cuenta el status quo, ¿ya? Eso también lo hablaba el anciano Parminde. Y bueno, en lo que trata de como de explicar es que partiendo del mismo ejemplo de la apuesta de los $100, no es lo mismo que lo apueste un empresario, que para él $100 no es nada, te puede aceptar fácilmente la oferta, si los pierdas, que te lo acepta un estudiante que de pronto lo único que tiene en su cuenta son $100, ¿ya? Por ejemplo, si te pusieran que la apuesta fuera
te ganas 100 y si pierdes, pagas $50, de pronto tú aceptas ya. Es más fácil que decirte cuando es que vas a ganar 100 o pierdes 100. Y en el status quo, eso depende como el punto de referencia de cuando se toman las decisiones. Por ejemplo, yo me he dado cuenta a veces, uno cuando hace como una introspección, se pone a analizar, o sea, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha dejado de hacer o algo así, y yo me pongo a analizar, a veces uno tiende a juzgarse, uno muy duro por decisiones que tomó en el pasado, pero también, o sea, y yo lo he hecho, me pongo a pensar, bueno, es que en el pasado eso era lo que yo tenía, o sea, yo no me puedo juzgar lo que yo fuera hecho en el pasado con lo que yo sé ahora, porque no es lo mismo lo que yo sé ahora con el conocimiento que tenía en el pasado. Sí, sí me hice entender. Sí, A mí me preocupa cuando todos quedan en silencio, porque yo no sé si... Sí, está bien. Ah, bueno. Sí, Cindy, entendí. Ah, bueno, dale. Eh, entonces ya sabemos que entonces no es solo lo que puedas ganar o perder, sino también importa lo que tienes en el momento en que tomas una decisión, ¿ya? O sea, se adiciona como un punto más a la ecuación de cuando tú eliges, acepto esto o no lo acepto, sino también depende de en la situación que te encuentres en ese momento en que tomas la decisión. Está el efecto de posibilidad, que es cuando es magnificar la ocurrencia de eventos poco probables. Entonces, eso pasa, él hablaba, un ejemplo ayer de los accidentes aéreos, es cuando unimos el efecto de posibilidad con la heurística de disponibilidad, como tenemos tantas películas de accidentes aéreos, ¿ya? Y lo unimos con este efecto de posibilidad, que es que estamos exagerando más de la cuenta lo que puede pasar. Entonces, cuando vamos a hacer un vuelo, estamos ansiosos y paranoicos de que se va a accidentar el avión. Eso es como por decir un ejemplo, ¿ya? O por ejemplo, cuando eh, uno ve tantas noticias, están robando en los buses, están robando en tal lado. Yo soy paranoica, lo reconozco en ese sentido, yo salgo sin celular, salgo sin nada, trato de evitar estar en la calle, porque de pronto en el barrio no me va a pasar nada, de pronto no, pero de pronto sí, ¿ya? Entonces uno no tiene como claridad que, aunque yo creo que no, uno no está exagerando en cuestión de seguridad, porque la inseguridad sí está bastante alta, pero era como por decir un ejemplo. Y está el efecto de certeza, que es minimizar la ocurrencia de eventos casi seguros, ¿ya? Entonces, es como por ejemplo que tú, si tú estudias, lo más probable es que tú ganes un examen, ¿ya? Pero entonces te entran esos pensamientos ansiosos y te dicen, no, y a la final te bloqueas y puedes perder el examen, que era casi seguro que te lo ganaras porque tú sabías lo que estaba en el examen. Eso puede pasar así también. No sé si quieran decirme algo, ya más allá la última parte del libro. no, está interesante. Ah, bueno. Tienen que comprar y leérselo porque la verdad que sí está muy bueno. Ok. Bueno, Cindy, dime, perdón. dime más. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, bueno, voy a poner un ejemplo mejor para que sea más Ah, práctico. Eh, por ejemplo, ¿no? Si yo escucho una pelea de hermanos que son menores de edad y yo quiero corregirlo porque sé que están todos los días que su mamá se va, pelean y pelean. Pero cuando yo le voy a explicar a la mamá es bien violenta y más bien en vez de solucionar va y le pega a los hijos. Entonces, como que
ves el efecto de posibilidad y el efecto, mejor utilizar el efecto espectador a veces, o si no, tú mismo acercarte a los niños y hablarles, ¿no? Porque yo no veo otra solución a veces. A veces me pasan esas cosas en mi entorno, digamos. Sí, no, y uno le puede pasar. Gracias, Mati. Bueno, entonces la quinta parte del libro es los dos yo. Es nosotros todos tenemos dos yo. Uno que recuerda y otro que experimenta. ¿Ya? El que recuerda es el que más prevalece con el pasado y tiende a hacernos una retrospección errada. O sea, en realidad es como repetir los mismos conceptos que ya hemos venido hablando antes, ya. Es muy parecido, simplemente que ya lo miramos como desde otras perspectivas. Entonces, el que recuerda es el único que almacena y organiza en nuestro cerebro más que el que experimenta, ¿ya? Entonces, como ahí tú tienes recuerdos malos y todo eso, pero uno tiende a recordar o cuando uno quiere algo, recuerda lo que le conviene, por decir, o sea, tiende a recordar las cosas como los momentos más felices o las sensaciones que sentiste, todo eso. Por ejemplo, un ejemplo de eso puede ser una relación donde de pronto había maltrato, o sea, ya no había nada que hacer, terminan la relación, pero entonces de pronto la mujer o la pareja comienza, no, pero entonces recuerdan la primera vez que se besaron, la primera vez que salieron, cuando se casaron o cosas así, o sea, comienza a recordar y eso, como hay una codependencia, o sea, va y busca a la persona. Eso puede ser algo, algo errado, una decisión errada, solamente por no analizar. El libro habla de un ejemplo en esta parte de los dos yo. Ellos hacen un experimento y entonces ellos le ponen un experimento a unas personas con una agua helada que tenían que meter la mano, ¿ya? Entonces duraban 60 segundos dentro, el primer experimento era que metían la mano durante 60 minutos en agua helada y ya después la podían retirar, ¿ya? Y el segundo experimento era que la metían 90 segundos, pero a partir de los 60 segundos le subían a la temperatura, cosa que le aliviaba el dolor. O sea, el agua era tan helada que le causaba un dolor, pero era un dolor soportable, ¿ya? No me recuerdo el X número de personas. Entonces, después, al final, la tercera prueba era que tenían que repetir una de las dos, ¿ya? Entonces, la mitad escogió la primera prueba y la otra mitad la segunda prueba. Entonces, el autor explicaba que los de la segunda prueba se equivocaron, ¿ya? Pero ellas, por el hecho de recordar la sensación que sintieron después de los 60 segundos, que se les alivió el dolor porque les aumentó un poquito la temperatura, no estando tan helada en los últimos 30 segundos, o sea, ese recuerdo hizo que tomara esa decisión, ¿ya? Pero él dice que si le fueran dicho que la prueba 1 demorará 60 segundos y la prueba 2 demora 90 segundos, todos fueran escogidos la prueba 1. Entonces, hay que tener en cuenta que los recuerdos nos pueden llevar a una retrospección errada y como que estar pendiente en eso.
No sé si tienen algo que acotar o una pregunta sobre sobre el ejemplo que hice Mamá Lucas. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, está Sí. claro. Bueno, ya hasta llega obviamente eso tiene muchos conceptos, muchas más cosas. O sea, era imposible que en una clase de 1 hora se diera todo lo que está en el libro, que son más de, ¿cuántas páginas? Más de 600 páginas. Tienen, sí, 639 páginas las conclusiones. Em, entonces, como un breve resumen, como para estimularnos a leer, la verdad es que en mí sí hizo el efecto que quería. Y la última, lo último que quería presentarles que en la primera parte, en los dos sistemas, él hace una abreviatura, ¿ya? Que es una palabra de 7 letras que es Wisiati. ¿Quién tiene buen inglés? Para ver. Para que me pronuncie la frase que estaba de Wisiati. What you see is all there is. Lo que Sí, ves es todo lo que hay. Bueno, exactamente. what you see y dice sí es is, pero está al revés, no sé por qué. Si lo Bueno, ves, what you see is all there is. Ese is, el primero, está ajá, como bueno, va en otro, de pronto fui yo. mm, Entonces, lo que vemos es todo lo que hay. Y esto a veces es el que más actúa aquí, es el sistema 1. Se distingue por construir la mejor historia posible que incorpore ideas activadas en el momento, pero no tiene en cuenta la información que no posee. Pues obviamente no va a poder porque no tiene esa información. Entonces nosotros tendemos a, o sea, nosotros siempre tenemos que tener una explicación a lo que creemos en base a la información que tenemos, ¿ya? Por eso dice que lo que vemos es todo lo que hay, o sea, la información que manejamos es todo lo que hay. Por ejemplo, nosotros manejamos como que es el hombre y la mujer, eso es como el matrimonio, lo que Dios aprueba y no miramos que de pronto puede haber otras cosas, ya, porque es lo único que nosotros tenemos, es la única información que tenemos. Yo quería leerle como un parrafito de aquí. Cindy, Dime, no entendí el último ejemplo que diste del matrimonio, no lo escuché bien. es un ejemplo. Muchas personas creen que la homosexualidad es pecado por el concepto que tiene básico de que Dios creó al hombre y la mujer, ¿sí me entiendes? Por lo que dice en Génesis y ya. O sea, no estudian, no miran los derechos de las personas. O sea, ellos tienen solo esa información y se quedan con solo esa información. Y no miran un poco más. Es lo que, fue un ejemplo que quise dar. Que después que nosotros construimos una historia que se nos sea coherente, ya para nosotros esa es la verdad y puede ser que esté muy lejos de la verdad. Porque eso es lo que piensan las personas, o sea, las personas toman su cultura, o sea, creen que porque es la tradición, es lo correcto y así tiene que ser, y según sus creencias, eh, tienen su historia coherente y ya para ellos es la verdad, y no es así. Gracias, Cindy. Bueno, ya yo quería, este es lo último. Ah, Perdón, antes de que avanzaras, hay que, como para agarrar ese punto, hablabas de que esa es toda la información que ellos manejan. Y yo estoy, pues, estoy, de hecho, todavía repasando ahí los temas de Nación por Minder. Y en uno de ellos, ¿no? En septiembre, en el campal de allá, en un campal de Estados Unidos, él hablaba sobre una pregunta sobre Dios, ¿no? Que se hizo sobre Dios
y el tema de que si el humano erra, preguntaba a la otra persona si Dios puede errar también. Y al final la conclusión es que no. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la información y todos los datos, pero que el ser humano erra y no es por ser humano, sino por la información, de que la información que capaz tenga o recibió una mala información o si o la información está incompleta o no recuerdo cuál era el tercer motivo ya. Em, pero entonces yo te quería preguntar en ese sentido, ¿no? Porque hablaba sobre la información, de que esa era toda la información que esas personas tienen y digamos, en ese sentido, esas personas que cometieron o mejor dicho, que se expresaron así por la información que tenían, ¿erraron o pecaron? Porque también hay una diferencia, ¿no? Entre errar y pecar, que él también la clarifica. Entonces yo quería como confirmarlo contigo. Ese ejemplo que tú pusiste sobre lo del matrimonio ahorita, esas personas que actuaron así en contra de otras, ¿están errando o están pecando en ese caso? O digamos, sí, ese mismo ejemplo que pusiste. Pues, ¿qué te digo? No sé. O sea, eh, hay muchas personas que, o sea, sí hay que reconocer que en tiempos anteriores no había tanta información como hoy en día, ¿ya? Entonces uno a veces como que tolera y entiende por qué nuestras abuelas de pronto tienen una manera de pensar muy tradicionalista. Pero, por ejemplo, nosotros que nos estábamos sorprendiendo cuando estábamos leyendo la noticia que mucha de la población de menos de 30 años apoyaron a Trump. ¿Sí me entiende? Con tanta información que hay, yo digo que no puede ser lo mismo. O sea, porque ya, o sea, tú estás como eligiendo a pesar de la información disponible que hay. Pero, pero, no sé si antes había demasiada información así, no creo, disponible. O sea que tú No crees sé, que en este caso se juzgaría diferente a una persona, digamos, de mayor edad o de otra generación, la juzgarían entonces diferente a una generación más reciente. o sea, no tengo ni idea porque no tengo como que esa autoridad ni ese conocimiento en la parte moral para decir, bueno, este tiene más perdón que este o algo así. No, no estoy hablando de eso, pero yo sí soy como un poco más, o sea, entiendo más por qué una persona puede tener una postura dependiendo en su crianza, en su contexto, en la información que maneja, que en una persona más joven que va a una universidad, que da filosofía, o sea, que ya tiene como un conocimiento más amplio de los temas, de estos temas, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, cuando en mi familia hablamos, mi papá tiende a ser como muy así y mi hermano también está, pues ya mi hermano cambia más las perspectivas, nosotros cambiamos más las perspectivas. Eh, Porque es que ya uno está expuesto a a otro tipo de información. Pues no sé, es mi pensar. No sé si estoy errada también, pero Bueno, hace poco yo leí, bueno, en un podcast, ¿no? Del librito, y decía que los personas de los boomers, los baby boomers, que son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, son personas que creen más rápido en las noticias falsas, ¿no? Porque en su época no tenían pues todavía esa, esa disyuntiva y como tú dices, ¿no? No era normal que hubiera tanta información o desinformación, mejor dicho, ¿no? Entonces ellos caen más rápido en las teorías conspirativas actuales, ¿no? Por ejemplo, de 60 años para arriba, sí. ajá, exactamente. O sea, sí, porque es que hay contextos diferentes para cada,
como para cada generación o tipo de personas. Por ejemplo, ¿tú cómo le explicas a tu abuela de 80 y pico de años? Hay abuelitas que no entienden que Ya, mi amor. Por ejemplo, Sí, un eso. ejemplo, ¿ah? No, nada de eso. Un ejemplo que decía el libro es, por ejemplo, ponía un ejemplo, X persona, vamos a poner la doctora Indre, es buena líder, las cualidades es que es fuerte e inteligente. Entonces le preguntan, ¿es buena líder? La mayoría responde que sí, porque solo tienen la información que es fuerte e inteligente. Después se dan cuenta que es corrupta y cruel, ¿ya? Entonces, cuando afirmaron que sí, inicialmente, eran porque solo tenían esa información. O sea, solo tenían dos conceptos, dos adjetivos que era fuerte e inteligente. Y no se pusieron como a analizar o buscar o preguntar o investigar qué más cualidades tenía esa persona. Ya, porque un líder que sea corrupto y sea cruel no es un buen líder. Entonces o sea, siempre hay que mirar más allá. O sea, no es solamente lo que vemos. Sí, Hay una cita de Elena de White, no sé si aplica directamente, pero más me hizo recordar que ella la cita en el contexto de 1850 y el pecado, no me acuerdo cuál era, eh, que no solo se llama el La de pecado de esclavo Babilonia, fugitivo, la ley de esclavo fugitivo. esa ley de esclavo fugitivo. Y ella, en el contexto, ella dice, hay esclavos, hay personas que fueron mantenidas en esclavitud en condiciones inhumanas y están los esclavistas. Y en eso ella va a comparar y contrastar dos personas que se van a perder, el esclavista y el esclavo. Y dice, uno porque decididamente tomó la actitud de ser malo, y la otra fue mantenida en la ignorancia, pero no puede ser salvada. Entonces, pero el juicio es diferente. La carga sobre uno va del esclavo cae sobre el esclavista. O sea, el juicio es diferente, pero las condiciones no son aptas para la salvación. Entonces, no sé cómo Dios manejará el tema de la salvación, pero tampoco puede salvar a alguien que quizás estuvo en un gobierno que se los mantuvo en una absoluta ignorancia o unas condiciones en las cuales nunca ni siquiera llegó a tener cierta información. Eh, Bien complejo. sí, es difícil, por eso es que no da como para responder la pregunta que decía César, porque uno cómo sabe, ¿cierto? O sea, el juicio sí es distinto, porque uno es malo por decisión y el otro no, pero complicadísimo. ¿Sí? Sí, Yo tengo también una idea sobre eso, pero claro, Dios ya sé que tiene la última palabra, pero por ejemplo, he visto personas mayores que ellos no les gustaría ver pues un mundo donde hay homosexuales, eso, pero ellos aceptarían, sí aceptarían, lo reconocen tener un hijo homosexual, porque ya pues dice que no lo voy a botar de mi casa, ¿no? Por ejemplo. Este, y, y hasta dicen, ¿no? Quizás hasta me quiere más. Porque yo la verdad a veces escucho eso y digo, entonces esta persona dentro de sí no es totalmente mala, o sea, él no votaría a su hijo, ni lo echaría, ni lo golpearía, ni nada, ¿no? Pero, pero sí, él no cree que es lo mejor tampoco que haya muchos matrimonios homosexuales, pero eso es lo que, hay como una lucha entre esa persona también. Y no sé si eso habla bien de la persona al final, porque aún así creo que en su corazón no quiere dañar a nadie, simplemente que
tiene ya un concepto de la vida muy arraigado, pero tampoco él quiere juzgar a las personas, ¿no? Total. Gracias, Cindy. Bueno, Yo creo que entonces podemos finalizar. ¿Te quieres dirigir la oración y cerramos? sí, bueno. Querido Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este espacio que nos das, porque pudimos interactuar, intercambiar ideas, Señor, siempre buscando mejorar nuestros sesgos, eh, nuestros excesos de confianza, nuestros errores, Señor. Eh, Te pedimos que esto que estamos aprendiendo nos ayude para este momento que estamos viviendo de la ley dominical, que todo esto influye en nuestras decisiones cotidianas. Eh, Te pedimos también por todas las peticiones pedidas inicialmente, por la semana nueva que entra, por nuestros familiares aquí representados. Siempre acompáñanos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Cindy. Estuvo muy interesante.